Así amaneció. Como hemos venido hablando desde que empezó este programa, lo sucedido el fin de semana entre México-Ecuador, Ecuador-México, con la entrada de la fuerza pública a la Embajada de México por parte del gobierno ecuatoriano para obtener al señor Jorge Glass. Algunos le dicen prófugos, otros le dicen señor, como usted le quiera decir. Lo importante es que ese era el motivo principal. Recordemos que todo esto empezó por unas declaraciones del señor presidente de la República Mexicana, AMLO, muy desubicadas y muy fuera de lugar. Después de eso, Ecuador pidió la salida de la embajadora de Ecuador en 72 horas. Después de eso, al día siguiente, el gobierno mexicano le da el asilo político al señor Glass y el desenlace ha sido que la embajada de Ecuador fue violentada, si podemos decirlo de esa manera, y todos sus funcionarios ya están en México dando declaraciones que lo que están haciendo es tirándole carbón a la hoguera. Para hablar del tema, estamos contactando con uno de los politólogos y consultores de comunicación política más importantes en México. Estamos hablando de Víctor Mancera, es la segunda vez que lo tenemos en este programa para hablar del tema. Víctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Guillermo? Un gran gusto estar contigo y con todos en el estudio. Muy buen día. Antes de como consultor político, ¿cómo te sientes como mexicano con el tema de lo que pasó el fin de semana? Sin lugar a dudas, me parece, Guillermo, que los mexicanos en este momento hemos demostrado quizás parte de lo que la cultura mexicana tiene muy enraizado, que es este espíritu nacionalista, y sin lugar a dudas sí hay una sensación, digamos, de agravio con las autoridades ecuatorianas, no así con los pueblos. Ojalá tuviéramos la madurez de comprender que nuestros gobiernos no son necesariamente nuestros pueblos, ni desaparece de pronto con una crisis diplomática, pues la raíz que nos une y que nos hermana como países. Víctor, ahora sí, como comunicador, como asesor político, como politólogo, su presidente tampoco se portó a la altura de lo que hubiéramos esperado muchos. Sabemos la cercanía que hay de él con el siglo XXI, sabemos la cercanía que tiene con el expresidente Correa. ¿Usted no cree que el presidente AMLO también tomó decisiones fuera de lugar? Creo que sí hay argumentos para plantearlo de la manera en que lo haces, Guillermo. Parte del gran fundamento de la diplomacia mexicana es la doctrina Estrada, que fundamentalmente está centrada bajo la idea del no intervencionismo en otros países, y ese intervencionismo se puede interpretar hasta cierto punto en términos de las expresiones públicas que hace el presidente de la República con respecto de los asuntos internos de otros países. En ese sentido, sí, la oposición en México ha sido crítica en este punto, pero creo, Guillermo, también que ha sido un momento interesante en términos de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en México con la enorme polarización política. Este hecho en particular de lo que ocurre en la Embajada Mexicana en Quito, logra cerrar filas alrededor de López Obrador, logra cerrar filas al menos en términos de la causa, de lo que se entiende como la causa mexicana. Hay que entender que estamos en el contexto de la carrera presidencial, de la campaña presidencial en México, y desde los periodistas más anti-López Obradoristas, más acérrimos adversarios del actual régimen, por supuesto, la oposición política, hay un cierre de filas alrededor de la conciencia de que lo que ocurrió en la embajada pues está completamente fuera del orden institucional y del orden diplomático. En ese sentido, sí aparece como un momento que permite la momentánea distensión política, y sí el cierre de filas en torno de lo que se entiende es algo que va más allá de las decisiones equivocadas previas del gobierno, y que no sirve como justificación de lo que ocurre, porque independientemente de las expresiones que hubiera realizado López Obrador, lo que ocurre posteriormente pues no logra, digamos, tener una relación y una justificación a partir de ello. Si bien
digamos, dentro de lo que de este cierre de filas desde la candidata presidencial de la oposición hasta el líder del partido más pequeño que está en contra de López Obrador, donde sí hay un punto de crítica es justamente en esto, en las expresiones previas que sirven un poquito como el marcaje al camino de lo que termina siendo esta crisis. Víctor, gracias por acompañarnos. Quiero preguntarte respecto de tu opinión de cómo la política como tal, per se, se vuelve tan crucial en medio de todo lo que estamos viviendo, en este caso que ya traspasó hacia las relaciones bilaterales entre México y Ecuador. ¿Crees que fue un cálculo político el que hizo el presidente Noboa? Estamos nosotros en Ecuador en medio de la campaña, incluso también México, en medio de la campaña de la consulta popular. Ustedes ayer tuvieron el debate presidencial. ¿Qué rol juega la política en medio de este conflicto? Yo creo que digamos, este contexto de la campaña presidencial es el que nos define en buena medida lo que está sucediendo. De pronto se deja de hablar de las candidatas, y digo las candidatas porque en México las punteras son Claudia Sheinbaum del oficialismo y Xóchitl Gálvez en un aparente muy rezagado segundo lugar de parte de la oposición. En la primera intervención, la primera frase que se pronuncia el día de ayer en el primer debate presidencial es justamente un reconocimiento al cuerpo diplomático que estuvo en la embajada en Quito. Creo que le sirve al régimen, le sirve bastante al Movimiento de Regeneración Nacional, el partido del presidente, como una causa para empatar, digamos, a amplios sectores de la sociedad que quizás no son necesariamente afectos al gobierno, bajo entender que hay una amenaza o hay un ataque al país a partir de lo que ocurre con el gobierno ecuatoriano. Me parece que López Obrador quizás no midió lo que estaba ocurriendo, pero tampoco le preocupaba mucho, porque lo cierto es que Noboa no es visto como un personaje fuerte, un personaje que represente ideológicamente sectores amplios en Latinoamérica, lo que López Obrador sí trata de representar, o en lo que muchos entienden que representa en la región. Me parece que es un error de cualquier manera lo que ocurre como decisión del gobierno ecuatoriano. Me parece que el presidente Noboa queda algo pequeño frente a la situación. Me parece que las consecuencias se van a ir sintiendo en el tiempo, y me parece que le regala también a López Obrador una oportunidad de conjuntar y de cohesionar políticamente una sociedad que hasta este momento no lo estaba, y va a ser uno de los momentos históricos, sin lugar a dudas, dentro del gobierno de López Obrador. Son las 8:50 y estamos conversando con Víctor Mancera, quien es consultor político mexicano. Víctor, Priscila Jacome te saluda. En este marco de las consecuencias que puede traer este conflicto internacional, ya la embajadora de México ha hablado sobre llevar una denuncia a la Corte Internacional de Justicia e incluso llevar a otras entidades que puedan juzgar a Ecuador. ¿Se habla ya de cuáles serían las posibles demandas o consecuencias o sanciones que puedan pedir a estas entidades? Así es, bueno, creo que es lo natural. Me parece que, y además creo que es lo correcto, manejarlo dentro del territorio de la civilidad y del derecho internacional. Hay que recordar que México es uno de los países, si no el país, con más relaciones diplomáticas, comerciales en el mundo, y por lo tanto no juega, digamos, en el terreno de un país con la dimensión económica o poblacional que tiene México. La tradición de la diplomacia mexicana tiene mucha mayor potencia de la que pudiera parecer en primer plano, y esto es históricamente. Desde este punto de vista, me parece que el desdoble de las consecuencias comerciales, económicas, diplomáticas, tarifarias que puede tener el Ecuador apenas se va a ir desarrollando. Ojalá pudiera haber un acercamiento previo, porque me parece innecesario ampliar esta crisis. También me parece muy importante decirlo, creo que es muy desafortunado frente a la realidad de la inseguridad que está viviendo el Ecuador en los últimos años, porque el problema de la violencia está absolutamente ligado
al crimen organizado internacional y concretamente a organizaciones mexicanas. Creo que si algo se necesitaba en estos momentos era justo lo contrario, era que estos gobiernos estrecharan lazos para poder combatir un enemigo compartido que de otra manera no puede ser reprimido más que con una colaboración muy estrecha. Me parece muy lamentable el episodio que estamos viviendo. Víctor, pero en esta instancia, ¿crees que si de alguna forma ambos bajan la guardia y se ponen a hablar, pueden bajar las revoluciones de esta crisis? Yo creo que el siguiente paso del gobierno mexicano no podría ser bajar la guardia, porque es la parte ofendida, porque es quien fue agredido, y entonces lo natural es buscar algún tipo de resarcimiento de lo que ha ocurrido. Me parece que el siguiente paso diplomático tendría que ser del gobierno ecuatoriano, y eso no va a ocurrir. Es natural que sea así, Priscila, porque al final lo que el presidente Noboa estaba tratando de, o lo que pareciera haber intentado llevar a cabo a partir de este operativo, pues es parecer el hombre fuerte, un líder que pone primero los intereses del Ecuador y el combate a la corrupción y al crimen, etcétera. Entonces me parece que suavizarlo en este momento no sería natural que ocurriera, si bien pudiera ser la única manera de evitar las sanciones que vienen, porque me parece que el costo de llevar a Glass ante las autoridades es demasiado alto como para justificar lo que va a venir. Víctor, nos queda poco tiempo, pero tengo una pregunta. No sé si sabes, pero México ha sido asilo para algunas personas que han desertado y se les ha otorgado este asilo político por parte de su presidente. Tenemos algunos excompañeros del presidente Glass. Sé que el fin no justifica los medios, pero es como que te pongan contra una esquina y te peguen y te peguen y te peguen todo el día por el mismo tema, que se fugan hacia México. ¿Tú no crees que la gente, no hablo de la clase política, porque la clase política que he podido leer, la mitad está dividida, como tú lo dices, pero tú no crees que es un mensaje a los ecuatorianos de decirle, aquí no pasa más eso? Hay que entender el rol que juega México en términos del asilo político. México es un país que ha recibido disidentes chilenos, disidentes españoles, disidentes cubanos en masa. Y al final el tema de decidir si se trata de un asilado político o se trata de un delincuente que de manera correcta está persiguiendo el gobierno, esa es una decisión que le toca al país que da asilo, no al Estado, digamos, que está llevando a cabo esta persecución judicial, sea justificada o no sea justificada. Y en ese sentido, me parece que son dos conversaciones completamente separadas, Guillermo, en el sentido de que, si bien puede ser que existan razones jurídicas para la persecución de tal o cual personaje, lo que no puede servir en ningún momento de justificación para llevar a cabo un acto fuera del derecho internacional, como lo que ocurrió hace unos días. Sin lugar a dudas, me parece que México no debe ser nunca un espacio para albergar delincuentes de ninguna manera, pero eso, al final del día, es una segunda conversación que tendríamos que tener y que tendría que resolverse en otro espacio y no de la manera en que se llevó a cabo. Sin lugar a dudas, me parece que una vez que se distensiona este momento que estamos viviendo, hubiera ocurrido esta discusión. Incluso me parece que la presión que pudo haber llevado a cabo el Ecuador una vez que se diera, digamos, ese asilo político, que se oficializara y se presentaran las pruebas y se presentaran los vínculos y se presentaran todas las evidencias que pudieran existir, esa presión hubiera sido quizás mayor para López Obrador, sobre todo pensando que estamos en un momento electoral, que lo que ocurrió, que es darle a López Obrador la justificación para decir: yo soy el representante de México y lo voy a defender frente al abuso que estamos presentando en este momento. Víctor, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo el día de hoy. Es tu segunda vez en este programa y, como siempre, muy claros en tus conceptos. Podríamos debatir horas de horas contigo aquí, pero desgraciadamente el tiempo en la radio no nos lo permite. Un abrazo a la distancia.
Gracias y muy buen día a todos. Era Víctor Mancera, consultor político mexicano, que estuvimos hablando sobre la opinión de él desde México, viendo el lado mexicano de esta noticia que dio mucho que hablar en el Ecuador y creo que en el mundo, sobre el conflicto Ecuador-México, México-Ecuador. El tema del día con nuestro panelista de hoy.